Considerado como el auténtico sucesor del proyecto de emancipación de los países latinoamericanos contra el Imperio Español, conocido como el Libertador de las Américas, un hombre que desdeñó con humildad los tributos que le ofrecían los gobiernos de los países liberados por sus servicios prestados, hombre que dio su fortuna para la noble causa de la libertad, muriendo pobre y traicionado en Santa Marta, Colombia. Hombre de carácter impulsivo, pero muy inteligente y un gran estratega político-militar. En este videoprograma, y continuando con la saga Próceres de Latinoamérica, hablaremos acerca de Simón Bolívar. Abajo en la descripción les dejaré el link de donde saqué toda esta información. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron el coronel don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios Blanco. En su ciudad natal transcurrieron sus primeros años con ocasionales viajes a las haciendas que la familia poseía en los valles de Aragua. A la edad de sus 12 años ya Bolívar contaba con maestros de tallas universitarias, pero dos fueron los que más se destacaron y los que mayor influencia ejercieron en la personalidad y en la ideología del propio Bolívar. El primero de ellos era don Simón Rodríguez, quien aplicó las ideas pedagógicas de Rousseau plasmadas en la obra Emilio en su formación. Y también recibió lecciones de historia y geografía de parte de don Andrés Bello, quien se convertiría en un futuro en el mayor humanista de América Latina. En enero de 1797 ingresó como cadete en el batallón de milicias de Blanco de los Valles de Aragua. Al año siguiente obtuvo el rango de subteniente, obteniendo una hoja de servicio impecable y excepcional. A comienzos de 1799 viajó a España. En Madrid se entregó con pasión al estudio. Recibió allí la educación propia de un gentil hombre. Amplió sus conocimientos en materia de literatura clásica y moderna y en las matemáticas. También asistió a clases de francés, de baile y de esgrima, siendo sobresaliente en cada una de esas materias. La frecuentación en tertulias y reuniones sociales le permitió crecer en espíritu, en idioma y también en aplomo, en especial con las mujeres. Y hablando de mujeres, en Madrid conoció a María Teresa Rodríguez de Toro, de quien se enamoró profundamente. A finales de 1800 pensaba en constituir una familia y regresar a su país para atender al fomento de sus propiedades. En mayo de 1802 contrajo matrimonio con ella. Los jóvenes esposos viajaron a Venezuela, pero poco duró su felicidad. María Teresa Rodríguez muere en enero de 1803, víctima de una extraña enfermedad. El joven viudo regresa a Europa a finales de ese mismo año, pasó por Cádiz y Madrid y se estableció en París desde la primavera de 1804. Durante ese periodo no solo se reencontró con Simón Rodríguez, su maestro de la infancia, sino que llegó a tener tratos con intelectuales de la época de la talla de Alejandro de Humboldt y Amado de Bonpland, y asistió a las conferencias y a los cursos libres de estudio donde se exponían las divulgaciones y los conocimientos científicos más recientes. En esa época ocurrió un hecho significativo en la vida de Bolívar, que de algún modo u otro cambió el destino no solo de su propia vida, sino el destino de toda América Latina. Bolívar, en un puesto privilegiado dentro de la Catedral de Notre Dame, y gracias a la influencia nobiliaria por parte de su familia materna, logra presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. A partir de ese momento comprendió que asumiría un papel preponderante en el proceso de emancipación de América Latina. Se vio y se proyectó en la imagen de Napoleón no como conquistador, sino como libertador de naciones. Poco tiempo después, en Roma, en un día de agosto de 1805, en el Monte Sacro, Bolívar jura en presencia de su maestro y de otros acompañantes que no daría descanso a su brazo, ni reposo a su alma hasta que haya logrado liberar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Bolívar regresa a París, en donde se afilia a una logia masónica.
A finales de 1806, conocedor de los intentos realizados por el precursor Francisco de Miranda en Venezuela, Bolívar considera que era oportuno regresar a su país. El 19 de abril de 1810, considerado como el día de la Declaración de Independencia de Venezuela, la Junta establecida ese día nombra a Bolívar, junto con Luis López Méndez y don Andrés Bello, como comisionados ante el gobierno británico, y cumplida su misión diplomática, regresa desde Londres a finales de ese mismo año. Bolívar se incorpora a las filas del ejército y con el grado de coronel contribuye en 1811, bajo las órdenes de don Francisco de Miranda, al sometimiento de Valencia. En 1812, a pesar de los grandes esfuerzos, no logra evitar que la plaza de Puerto Cabello caiga en poder de los realistas. A mediados de 1812, el general Miranda capitula ante el jefe español Domingo de Monteverde. En el puerto de La Guaira, un grupo de oficiales jóvenes, entre los cuales figuraba Bolívar, deseosos de continuar con la lucha, arrestan al infortunado precursor, pero todos los esfuerzos resultaron en vano. Bolívar logra salvarse gracias a la hidalguía de un gran amigo suyo, don Francisco Iturbe, quien obtiene un pasaporte para él. Se trasladó a Curazao y luego a Cartagena de Indias, donde redacta y publica su memoria dirigida a los ciudadanos de Nueva Granada por un caraqueño, uno de los escritos fundamentales en el que expone ya su credo político, así como los principios que habían de guiar sus acciones en los años futuros. En esta segunda fase de su vida, comienza sus fulgurantes campañas militares. A la cabeza de un pequeño ejército, limpia de enemigos los márgenes del río Magdalena. Toma en febrero de 1813 la villa de Cúcuta e inicia en mayo la liberación de Venezuela. La serie de combates y hábiles maniobras que en 3 meses lo condujo vencedor desde la frontera de Táchira hasta Caracas, a donde entró victorioso el 6 de agosto, merecen en verdad el nombre de campaña admirable con que se le conoce hoy en día. A su paso por Trujillo en junio había dictado el decreto de guerra-muerte, con el fin de afirmar el incipiente sentimiento nacional de los venezolanos. Poco antes, a su paso por la ciudad de Mérida, los pueblos lo habían aclamado como libertador, título que le confiere solemnemente en octubre de 1813 la municipalidad y el pueblo de Caracas, y con el cual habrá de pasar a la historia. El periodo que va de agosto de 1813 a julio de 1814, que vendría siendo la Segunda República, fue el más terrible de la historia de Venezuela. La guerra a muerte hizo mucho furor y los combates y las batallas iban y venían de manera sucesiva, rápida y con una extrema crueldad. A pesar de las victorias obtenidas durante la campaña admirable, tanto Bolívar como Santiago Mariño, quien había libertado antes el oriente de Venezuela, se ven obligados a ceder ante el número de adversarios cuyo principal caudillo era nada más y nada menos que el realista José Tomás Boves. Este triunfa en la batalla de la Puerta en junio de 1814 y los patriotas se ven en la necesidad de evacuar la ciudad de Caracas. El libertador halla de nuevo fraterno asilo en la ciudad de Nueva Granada. Aislado en Jamaica desde mayo hasta diciembre de 1815, aguarda impaciente el momento oportuno para intervenir de nuevo en la lucha por la libertad. Mientras tanto, medita acerca del destino de Hispanoamérica y redacta en septiembre la famosa o la célebre Carta de Jamaica, donde alcanza con penetrante comprensión y una visión profética el pasado, el presente y el porvenir del continente. Mientras que la derrota de Napoleón en Europa y la llegada a Venezuela de un poderoso ejército español al mando de Pablo Morillo infunde nuevos ánimos en los partidarios de la causa realista, Bolívar se traslada a la República de Haití, en donde busca recursos para continuar con la lucha. El presidente de aquel país, Alejandro Petión, se las proporciona con magnanimidad. Pronto sale de Los Cayos una expedición al mando de Bolívar que llega en mayo de 1816 a la isla de Margarita y pasa poco tiempo después al continente. Carúpano es tomada por asalto y ahí da Bolívar, el día 2 de junio del mismo año, un decreto que le concede la libertad a los esclavos, el cual ratifica poco tiempo después. La expedición pasa luego
al puerto de Ocumare de la Costa, en donde Bolívar se ve separado accidentalmente del grueso de su ejército, por lo que se ve obligado a embarcarse. Regresa a Haití, en donde organiza una segunda expedición que llega a la isla de Margarita a finales de ese mismo año. A comienzos de 1817, Bolívar se halla en Barcelona. Su objetivo era apoderarse de la provincia de Guayana y hacer de ella su base de operaciones para la liberación definitiva de Venezuela. En julio, la capital de aquella provincia, Angostura, que es lo que hoy se conoce como Ciudad Bolívar, es tomada por los patriotas. Se organiza de nuevo el Estado. Bolívar crea el Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Guerra, la Alta Corte de Justicia, el Tribunal de Consulado y se preocupa por la creación de un nuevo periódico que aparecerá en junio de 1818, conocido como el Correo de Orinoco. En ese mismo año, la campaña del centro se inicia con muy buenos auspicios, pues el Libertador logra sorprender en la ciudad de Calabozo al general Morillo, pero los republicanos son derrotados en el sitio de Semé. Días después, en el Rincón de los Toros, Bolívar está a punto de morir en manos de una patrulla realista en plena noche. El 5 de junio está de nuevo en la ciudad de Angostura. El segundo Congreso de Venezuela es convocado por Bolívar en la ciudad de Angostura el 15 de febrero de 1819. Ante él pronuncia un discurso que es uno de los documentos fundamentales y en la que él expone nuevamente su ideario político. Poco después emprende la campaña que habría de libertar a Nueva Granada. El ejército recorre los Andes por el inhóspito páramo de Pisba y tras los cruentos combates en julio de 1819 de Gámeza y del Pantano de Vargas, obtiene un triunfo decisivo en la batalla de Boyacá el 7 de agosto. Día después, Bolívar entra en Bogotá. Dejando organizadas las provincias de la Nueva Granada bajo el mando del general Santander, el Libertador regresa a Angostura, donde el Congreso, a propuesta suya, expide la Ley Fundamental de la República de Colombia en diciembre de 1819. Este gran estado, creación del Libertador, comprende las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. A estos acontecimientos vino a sumarse la revolución liberal que estalló en España en 1820. La situación ha cambiado. En todas partes, los ejércitos de la República obtienen ventajas. Cartagena es sitiada, Mérida y Trujillo liberados. El nuevo gobierno español intenta llegar a un acuerdo pacífico con los patriotas. Los comisionados de ambas partes firman en Trujillo en noviembre de 1820 un tratado de armisticio y otro de regularización de la guerra. El Libertador y el general Morillos se entrevistan en el pueblo de Santa Ana. Algunos meses después, expirado el armisticio, los ejércitos republicanos se ponen en marcha hacia Caracas. El 24 de junio de 1821, en la sabana de Carabobo, Bolívar da una batalla que decide definitivamente la independencia de Venezuela. Los restos del ejército realista se refugian en Puerto Cabello, que caerá en 1823. El Libertador entra triunfador en su ciudad natal en medio de la alegría de sus conciudadanos. Luego de liberada Nueva Granada y Venezuela, vuelve su mirada al Ecuador. En 1822, dos ejércitos patriotas tratan de liberar a Quito. Bolívar conduce el ejército del norte y el general Antonio José de Sucre el del sur, partiendo desde Guayaquil. La acción de Bomboná, dada por Bolívar en abril, quebranta la resistencia de los pastusos, mientras que la batalla de Pichincha, ganada por Sucre el 24 de mayo, libera definitivamente al Ecuador, que queda integrada a la Gran República de Colombia. En Quito, Bolívar conoce a Manuelita Sáenz, el gran amor de los últimos años de su vida. El 11 de julio, Bolívar se halla en Guayaquil, en donde desembarca el día 25 el general José de San Martín, procedente del Perú. A mediados de 1823, la situación político-militar del Perú se halla deteriorada. Llamado por el Congreso, el Libertador se desembarcó en Guayaquil el 7 de agosto y llega a comienzo de septiembre en la ciudad del Callao. Bolívar, facultado únicamente para dirigir operaciones militares, se dedicó con tesón a reorganizar el ejército, dándole
como núcleo central los grupos que le habían acompañado desde Guayaquil. En enero de 1824, Bolívar se hallaba enfermo de cuidado en la ciudad de Pativilca, en la costa del Perú, donde recibió la noticia de que la guarnición del Callao se había pasado a manos de los realistas. Lima cae en manos de los realistas, pero el Congreso del Perú, antes de disolverse, nombra a Bolívar dictador, como en la antigua República Romana, con facultades ilimitadas para salvar el país. Retirado a Trujillo, trabaja infatigablemente. Su genio y su fe en el destino de América operan el milagro. Emprende la ofensiva y el 7 de agosto de 1824, en Junín, derrota al ejército realista del Perú. La campaña continúa y mientras Bolívar entra en Lima, Bolívar había dirigido a los gobiernos de Hispanoamérica una invitación para enviar a sus plenipotenciarios al Congreso que habría de reunirse en Panamá, al cual efectivamente se celebró en junio de 1826. Ha terminado la fase militar de la independencia. El 10 de febrero de 1825, ante el Congreso peruano reunido en Lima, Bolívar renuncia a los poderes ilimitados que le habían sido conferidos. 2 días más tarde, aquel cuerpo legislativo decreta honores y recompensas al ejército y al Libertador. Sale luego de la capital para visitar Arequipa, el Cusco y las provincias que entonces se llamaban el Alto Perú. Estas se constituyen en nación y lo hacen bajo la égida del héroe, República Bolívar. Se llama o se llamó así lo que hoy conocemos con el nombre de la República de Bolivia. Entretanto, una revolución acaudillada por el general Páez ha estallado en Venezuela contra el gobierno de Bogotá en abril de 1826. Bolívar regresa a Caracas y logra restablecer la paz a comienzos de 1827. Sin embargo, las fuerzas de disociación predominan sobre las tendencias aglutinadoras. Bolívar se distancia más y más política y personalmente del vicepresidente Santander hasta que sobreviene la ruptura. El 4 de julio de 1827, Bolívar sale por última vez de Caracas, se embarca en La Guaira y por la vía de Cartagena llega a Bogotá. Allí, el 10 de septiembre, presta ante el Congreso juramento como presidente de la República. La Convención Nacional reunida en Ocaña en 1828 se disuelve sin que los diversos partidos hayan logrado ponerse de acuerdo. Bolívar, aclamado dictador, escapa en Bogotá en septiembre de aquel año a un atentado contra su vida. Poco después ha de ponerse en campaña para enfrentarse a las fuerzas del Perú que han penetrado en el Ecuador, en donde permanece durante casi todo el año de 1829. A pesar de estar enfermo y de sentirse cansado, lucha por salvar su obra. A comienzos de 1830 vuelve a Bogotá para instalar el Congreso Constituyente. Venezuela se agita de nuevo y se proclama Estado independiente. En la Nueva Granada la oposición crece y se fortalece. El Libertador, cada vez más enfermo, renuncia a la presidencia y emprende viaje hacia la costa. La noticia del asesinato de Sucre, que recibe en Cartagena, le afecta profundamente. Bolívar planeaba marcharse a Europa, pero la muerte le sorprende en San Pedro Alejandrino, una pequeña hacienda situada en las cercanías de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Días antes, el día 10, había dirigido a sus compatriotas su última proclama, que es su testamento político. Sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, su voluntad, su inteligencia y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una grande y noble empresa, la de libertar y organizar para la vida civil a muchas naciones, que hoy ven en él a un padre. Sus restos mortales, traídos a Venezuela con gran pompa en 1842, primero reposaron en la Catedral de Caracas, luego pasaron al Panteón Nacional y actualmente descansa en un mausoleo diseñado para él. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. La verdad que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.